Te abandonaste mucho antes de que los demás pudieran abandonarte. No fue una gran traición. No hubo una escena definitiva ni una puerta cerrándose con violencia. Fue más silencioso. Empezó cada vez que sonreíste cuando querías decir no. Cada vez que bajaste la voz para no incomodar. Cada vez que hiciste tu deseo más pequeño para seguir siendo querido. Y con los años, esa renuncia empezó a parecer carácter. Muchos creen que confiar en uno mismo es caminar con seguridad, hablar más fuerte, mirar a los demás sin miedo. Pero eso no siempre es confianza. A veces es solo otra máscara. La verdadera confianza empieza en un lugar mucho más oscuro, el momento en que dejas de pedir permiso para existir. Y eso incomoda. Porque hay personas que no necesitan destruirte. Solo necesitan que sigas dudando. Tu duda les resulta cómoda. Mientras dudas, explicas demasiado. Mientras dudas, pides aprobación. Mientras dudas, te vuelves predecible. Y una persona predecible es más fácil de manejar. Lo que algunos llamaban tu humildad quizá era miedo aprendido. Lo que otros llamaban tu madurez quizá era cansancio. Lo que tú llamabas ser buena persona quizá era la forma más elegante de desaparecer. Carl Gustav Jung escribió que el privilegio de una vida es llegar a ser quien uno realmente es. Pero esa frase, repetida demasiadas veces, suele perder su filo. Porque llegar a ser uno mismo no se parece a una iluminación dulce. Se parece más a una separación. A una pérdida de pertenencia. A una soledad extraña que aparece cuando descubres que muchas relaciones no amaban tu verdad, sino tu disponibilidad. Amaban la versión de ti que se adaptaba. La que no exigía demasiado. La que no ponía límites demasiado claros. La que sabía reírse de sí misma antes de que alguien pudiera sentirse amenazado por su fuerza. Por eso, cuando una persona empieza a confiar de verdad en su percepción, algo cambia en el ambiente. Algunas conversaciones se vuelven tensas. Algunas amistades pierden naturalidad. Personas que parecían apoyarte empiezan a sentirse incómodas cuando ya no buscas su permiso. No porque hayas cambiado de forma agresiva, sino porque dejaste de negociar tu propia existencia en silencio. La confianza verdadera no siempre atrae. A veces revela. Revela quien se beneficiaba de tu confusión. Quien necesitaba que siguieras siendo accesible, paciente, inseguro, emocionalmente disponible. Quien llamaba cercanía a tu falta de límites. Quien confundía tu bondad con un contrato permanente de sacrificio. Y aquí aparece una verdad desagradable. Muchas personas no se enfadan cuando te vuelves cruel. Se enfadan cuando dejas de ser utilizable. Durante años puedes creer que el problema eres tú. Que eres demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado complicado, demasiado difícil de amar. Pero tal vez ocurrió algo más preciso. Aprendiste a leer el amor como recompensa por reducirte. En algún momento, quizá en la infancia, quizá en una humillación temprana, quizá en una relación donde tu verdad costaba demasiado, tu mente entendió una regla peligrosa: si soy completamente yo, puedo perder amor. Entonces apareció la máscara. Jung la llamó persona, el rostro social, la forma que usamos para existir entre los demás. Y la persona no es falsa en sí misma. Es necesaria. Todos aprendemos a traducirnos ante el mundo. El problema empieza cuando la máscara deja de ser instrumento y se convierte en identidad. Cuando ya no sabes si estás siendo prudente o si estás evitando vivir. Cuando ya no sabes si eres amable o si tienes miedo. Cuando ya no sabes si eliges o simplemente obedeces una vieja amenaza. La máscara protege. Hasta que empieza a asfixiar. Y cuando la llevas demasiado tiempo, nadie nota la asfixia. Desde fuera pareces funcional. Educado. Estable. Comprensivo. Fuerte. Incluso admirable. Pero por dentro hay una distancia cada vez mayor entre la vida que sostienes y la vida que no te atreves a habitar. Esa distancia no siempre grita. A veces se vuelve cansancio. A veces se vuelve ansiedad. A veces se vuelve irritación contra personas que se permiten lo que tú enterraste. A veces se vuelve una tristeza sin explicación, una habitación cerrada dentro del pecho. No estás necesariamente vacío porque fracasaste. A veces estás vacío porque has sido demasiado fiel a una versión de ti creada para sobrevivir, no para vivir. Y esa diferencia lo cambia todo.
Una persona puede soportar el dolor mucho tiempo. Puede soportar el rechazo. Puede soportar la decepción. Pero hay algo que la mente soporta peor que el dolor: la traición constante a uno mismo. Esa traición se acumula. Cada vez que callaste algo verdadero. Cada vez que aceptaste una falta de respeto para no romper la armonía. Cada vez que abandonaste un deseo porque alguien podía juzgarlo. Cada vez que convertiste tu intuición en enemiga para seguir perteneciendo. La psique lleva registro. Y un día cobra. No siempre con una gran crisis. A veces cobra con una pregunta que aparece tarde, cuando ya no hay ruido suficiente para distraerte. ¿Puedo seguir respetándome si continúo viviendo así? Esa pregunta no motiva. No consuela. No promete una vida mejor. Solo abre una grieta. Y por esa grieta empieza a entrar la lucidez. Si esta reflexión toca una parte de ti que no querías mirar, quizá no se trate solo de escuchar un vídeo. Quizá se trate de permanecer un poco más cerca de una verdad que durante años aprendiste a esquivar. Si este tipo de pensamiento te sirve, puedes apoyar este canal y volver a él como quien vuelve a una habitación donde, por fin, nadie intenta distraerte de lo esencial. Lo que Jung llamaba sombra no es simplemente lo oscuro, lo violento o lo vergonzoso. Esa es una lectura demasiado cómoda. A veces la sombra contiene justamente lo que tenía más vida en ti: tu ambición, tu inteligencia, tu deseo, tu intensidad, tu capacidad de decir no, tu rabia legítima, tu fuerza no domesticada. No reprimiste solo tus defectos. También reprimiste tus posibilidades. Porque algunas de tus cualidades fueron castigadas antes de madurar. Tal vez tu claridad incomodaba. Tal vez tu sensibilidad era tratada como exceso. Tal vez tu deseo de más era leído como arrogancia. Tal vez tu necesidad de espacio era llamada egoísmo. Y poco a poco aprendiste a esconder no solo lo que dolía, sino también lo que brillaba demasiado. Ahí nace una forma extraña de resentimiento. No siempre contra los demás. A veces contra quienes viven con una libertad que te recuerda algo que abandonaste. Te molesta la persona segura porque toca tu inseguridad domesticada. Te irrita la persona ambiciosa porque revela tu propio deseo enterrado. Te incomoda quien pone límites porque muestra la obediencia que tú todavía llamas paz. No lo odias. Lo reconoces. Y reconocer puede doler más que rechazar. Muchas personas no envidian el éxito de otros. Envidian el permiso interior que ese éxito parece revelar. Envidian a quien se permitió intentar. A quien se permitió ocupar espacio. A quien se permitió ser mal visto sin destruirse. Porque la verdadera libertad no humilla a nadie directamente, pero expone las cárceles de todos los que aún necesitan justificar su encierro. Por eso ciertas transformaciones provocan rechazo. No porque la persona transformada se haya vuelto insoportable, sino porque su cambio obliga a los demás a sentir su propia inmovilidad. El ser humano suele atacar en otros lo que abandonó dentro de sí. Y esa frase no es bonita. Es incómoda porque también nos incluye. Tú también has mirado con dureza a alguien que se atrevía a hacer lo que tú no te permitías. Tú también has llamado exageración a una valentía que te daba miedo. Tú también has juzgado como arrogancia una seguridad que, en el fondo, querías tener. La sombra no solo se padece. También se proyecta. Y por eso la individuación duele. No es descubrir tu mejor versión, como si la vida interior fuera un producto nuevo. Es atravesar el duelo de todas las identidades que te mantuvieron aceptado. El niño obediente. El amigo siempre disponible. La pareja que aguanta. La persona fuerte que no necesita nada. El adulto funcional que se desmorona solo para no incomodar a nadie. Cada una de esas figuras te protegió alguna vez. Pero una protección que ya no sabe retirarse se convierte en prisión. Hay un momento en que seguir siendo pequeño duele más que ser juzgado. Y entonces la transformación empieza de verdad. No con un gesto espectacular, sino con cambios casi imperceptibles. Dejas de perseguir a quien se aleja. Dejas de explicar cada silencio. Dejas de convertir el rechazo en una sentencia sobre tu valor. Dejas de pedir perdón por tener una necesidad. Dejas de reírte cuando algo te hiere. Y ese cambio reorganiza todo. Porque muchas relaciones estaban construidas sobre tu disponibilidad automática. Sobre tu tendencia a comprenderlo todo.
sobre tu miedo a incomodar, sobre tu rapidez para asumir culpa. Cuando eso se detiene, algunas personas no saben dónde colocarse. No te extrañan a ti. Extrañan la función que cumplías. Eso duele de una manera muy específica. Porque obliga a mirar atrás y preguntarse cuántas veces confundiste amor con utilidad. La bondad sin límites enseña a otros a usarte sin sentirse culpables. Al principio te admiran por tu paciencia, por tu capacidad de entender, por tu manera de no crear conflicto. Pero los seres humanos, incluso sin maldad consciente, prueban los límites. Y cuando nunca encuentran resistencia, dejan de verte como una persona completa. Empiezan a verte como una estructura emocional, algo estable, disponible, confiable, siempre presente para sostener el peso de otros. El sacrificio excesivo rara vez produce respeto. Produce derecho adquirido. Y por eso muchos se sorprenden cuando la persona tranquila se vuelve distante. Cuando quien siempre escuchaba deja de responder. Cuando quien soportaba en silencio ya no ofrece explicaciones. Lo llaman frialdad. Lo llaman orgullo. Lo llaman cambio repentino. Pero no fue repentino. Fue resentimiento acumulado durante años, llegando por fin a la superficie. Y ese resentimiento, si se mira con honestidad, no es simplemente rabia. Es una señal. Señala el lugar donde la persona se abandonó demasiadas veces. Donde dio más de lo que podía dar sin romperse. Donde confundió nobleza con desaparición. La sombra habla primero como síntoma. Luego, si uno no escucha, habla como destino. Jung advertía que lo inconsciente dirige la vida mientras creemos estar eligiendo. Uno piensa que decide libremente, pero muchas veces solo reacciona. Reacciona a una vergüenza antigua. A un tono de voz de la infancia. A una crítica que ya no está, pero sigue organizando la conducta. A un miedo que aprendió a vestirse de prudencia. Por eso dos personas pueden entrar en la misma habitación y vivir realidades distintas. Una ve oportunidad. Otra ve juicio. Una habla con naturalidad. Otra vigila cada palabra. Una interpreta una crítica como información. Otra la vive como confirmación de que nunca fue suficiente. La realidad no llega intacta. Pasa por la identidad. Y si tu identidad fue construida alrededor del miedo, incluso la libertad se siente peligrosa. Ese es uno de los puntos más difíciles de aceptar. Muchas personas no permanecen atrapadas porque no vean la puerta. Permanecen porque salir amenaza la imagen que han defendido durante años. Incluso una identidad dolorosa puede volverse adictiva si es familiar. Yo soy así. No puedo cambiar. No nací para eso. No soy una persona fuerte. Siempre termino igual. Al principio parecen descripciones. Después se vuelven paredes. Y la mente defiende esas paredes porque, aunque duelan, dan una sensación de coherencia. Si nunca intentas plenamente, nunca descubres hasta dónde podías llegar. Si sigues llamándote incapaz, proteges tu ego del riesgo. Si te convences de que no eres ese tipo de persona, nunca tendrás que enfrentar la posibilidad de convertirte en ella. A veces el ser humano teme más su potencia que su fracaso. El fracaso al menos tiene explicación. La potencia exige responsabilidad. Porque si realmente puedes ser más honesto, más libre, más fuerte, más fiel a ti mismo, entonces ya no puedes seguir culpando únicamente al pasado. El pasado puede haber hecho daño. Puede haber condicionado. Puede haber dejado heridas reales. Pero llega un momento en que la herida deja de ser solo algo que te ocurrió y empieza a convertirse en algo desde lo cual decides vivir. Ahí empieza el verdadero conflicto. No contra los demás. Contra la parte de ti que aún prefiere una jaula conocida antes que una libertad incierta. La libertad no se siente siempre como expansión. A veces se siente como pérdida. Pierdes excusas. Pierdes personajes. Pierdes la dulzura venenosa de la aprobación. Pierdes relaciones que solo funcionaban mientras no te escucharas demasiado. Pierdes incluso una forma antigua de inocencia, la posibilidad de decir que no sabías. Porque una vez que ves la máscara, ya no puedes llevarla igual. Puedes ponértela, sí. Puedes actuar. Puedes seguir funcionando. Pero algo dentro de ti ya sabe. Y ese saber cambia la textura de todo.
La conversación que antes parecía normal ahora suena hueca. El favor que antes dabas automáticamente ahora pesa. La broma que antes tolerabas ahora muestra su veneno. La relación que antes llamabas complicada ahora revela su mecanismo. La lucidez no siempre libera de inmediato. Primero arruina la anestesia. Y por eso mucha gente prefiere no ver. No porque sea tonta, sino porque ver exige reorganizar la vida. Aceptar que una amistad se sostiene sobre tu silencio. Que una familia llama amor a la obediencia. Que una pareja necesita tu pequeñez para sentirse segura. Que una carrera puede ser solo una forma socialmente respetable de abandonar un deseo más profundo. Aceptar eso no es fácil. Porque cambiar no amenaza solamente los hábitos. Amenaza la identidad. El mundo social está lleno de contratos invisibles. Sé amable, pero no demasiado verdadero. Sé fuerte, pero no demasiado libre. Sé inteligente, pero no incomodes. Sé diferente, pero dentro de un margen tolerable. Ten sueños, pero no hagas que los demás se sientan cobardes por no haber seguido los suyos. Y muchas personas viven toda una vida dentro de ese margen. Funcionan. Cumplen. Se adaptan. Son queridas de una manera segura. Pero algo en ellas se vuelve pesado. Una amargura pequeña aparece en la voz. Una necesidad de criticar a quien todavía se atreve. Una ironía contra todo lo que parezca esperanza. Un cansancio que no viene del trabajo, sino de la renuncia prolongada a sí mismos. La autenticidad de otro puede volverse insoportable para quien lleva años evitando su propio reflejo. Porque funciona como espejo. Y los espejos no consuelan. Muestran. Quizá por eso, cuando alguien empieza a respetarse, no todos celebran. Algunos se alejan. Algunos se burlan. Algunos lo llaman egoísta. Algunos dicen que ha cambiado, como si permanecer igual fuera una virtud. Pero muchas veces lo que llaman cambio es simplemente la retirada de una mentira útil. No te volviste cruel. Te volviste menos manipulable. No te volviste frío. Dejaste de ofrecer calor a cualquier lugar que solo sabía consumirlo. No te volviste arrogante. Dejaste de pedir perdón por existir con más claridad. Y eso incomoda, porque una persona que ya no necesita aprobación para reconocer su propio valor deja de responder a ciertos mecanismos. La culpa pierde eficacia. La vergüenza encuentra menos espacio. El miedo al rechazo ya no gobierna cada gesto. Todavía duele, claro. Nadie se vuelve piedra. Pero el dolor deja de ser una orden. Eso es madurez psicológica. No ausencia de herida. Capacidad de no obedecerla siempre. El ego quiere parecer superior. La verdad interior no necesita superioridad. El ego busca aplauso. La alineación busca coherencia. El ego se rompe ante la crítica porque vive de la imagen. La alineación puede sufrir ante la crítica, pero no se entrega por completo a ella, porque algo más sólido ha empezado a formarse. Y ese algo no aparece sin pérdida. Para encontrarte, tienes que dejar morir versiones de ti que una vez fueron necesarias. La versión que complacía para no ser abandonada. La que explicaba todo para no ser malinterpretada. La que ocultaba su ambición para no despertar envidia. La que fingía no necesitar reconocimiento para no parecer vulnerable. La que confundía resistencia con amor. No se mata una máscara sin sentir duelo. Porque la máscara también fue refugio. Te ayudó a sobrevivir. Por eso no hay que odiarla ingenuamente. Hay que verla. Agradecer su función antigua. Y después reconocer que ya no puede dirigir la vida entera. El problema no fue haber usado una persona social. El problema fue entregar el rostro real a cambio de pertenencia. Y en algún momento, tarde o temprano, la vida pregunta por ese rostro. A veces lo hace mediante una traición. A veces mediante una humillación. A veces mediante una temporada de aislamiento. A veces mediante el simple agotamiento de repetir los mismos papeles. Algo pequeño sucede y la estructura se agrieta. De pronto ves quién desaparece cuando dejas de ser útil. Quien solo te busca para descargar su dolor. Quien se incomoda cuando empiezas a valorarte. Quien te apoyaba mientras tu crecimiento no lo obligara a mirarse. Una vez visto, eso no se puede dejar de ver.
Y no te vuelve necesariamente más feliz. Te vuelve más preciso. Más lento para confiar en palabras vacías. Menos hipnotizado por la apariencia. Más atento a los patrones. Porque las personas no se revelan en grandes declaraciones. Se revelan en repeticiones. En la falta de respeto que vuelve. En el apoyo que se retira cuando triunfas. En la broma que siempre toca la misma herida. En la cercanía que exige que sigas siendo manejable. Entonces entiendes algo que duele sin hacer ruido. Muchas personas son leales al papel que cumples en su vida, no a la realidad de quién eres. Y quizá tú también has hecho eso con otros. Porque la conciencia verdadera no sirve para sentirse superior. Sirve para dejar de mentirse con elegancia. Ahí está la parte más incómoda de Jung. No basta con denunciar las máscaras ajenas. Hay que mirar la propia. La necesidad de aprobación. La envidia escondida detrás del juicio. La cobardía disfrazada de paciencia. La dependencia disfrazada de amor. La obediencia disfrazada de bondad. La sombra no solo está en lo que otros te hicieron. Está también en lo que aceptaste seguir haciendo contigo. Y esa verdad no consuela. Pero ordena. Te muestra que la vida no cambia cuando el mundo finalmente te autoriza. Cambia cuando tu respeto por ti mismo pesa más que el miedo a perder aprobación. En ese instante, algo se separa. No necesariamente de las personas. De la ilusión. De la idea de que debe ser entendido por todos para poder vivir con honestidad. No todos comprenderán tu cambio. Algunos necesitarán llamarlo egoísmo para no llamarlo libertad. Otros dirán que te perdiste, cuando en realidad dejaste de estar disponible para su comodidad. Otros intentarán devolverte al personaje anterior, porque allí sabían cómo tratarte. Pero quizá esa ya no sea tu tarea. Quizá tu tarea no sea convencerlos. Quizá ni siquiera sea ser reconocido correctamente. Quizá tu tarea sea algo más severo, dejar de traicionarte para conservar un lugar en vidas donde solo cabía tu versión más dócil. Al final, confiar en uno mismo nunca fue volverse más ruidoso. Nunca fue dominar una habitación. Nunca fue parecer invulnerable. Fue algo más sobrio y más peligroso, dejar de abandonarte en silencio. La persona más peligrosa no es la que grita más. Es la que ya no necesita permiso para creer en su propio valor. No porque odie a los demás. No porque se crea superior. Sino porque ha visto lo suficiente. Ha visto la manipulación disfrazada de preocupación. La envidia disfrazada de consejo. El control disfrazado de amor. La aprobación convertida en cadena. La máscara convertida en rostro. Y después de ver eso, ya no puede dormir igual. La mayoría vivirá con la máscara tan pegada al rostro que olvidará que alguna vez hubo algo debajo. Pero algunos despiertan. No de forma perfecta. No sin miedo. No sin contradicción. Despiertan apenas lo suficiente para no poder volver completamente a la vieja obediencia. Y desde ahí empieza otra vida. No una vida más fácil. Una vida menos falsa. Porque tal vez el verdadero comienzo no ocurre cuando todos te aceptan. Tal vez ocurre cuando entiendes que seguir siendo aceptado ya no justifica seguir desapareciendo.